Bienvenidos una vez más. En este tiempo vamos a empezar el estudio panorámico del Nuevo Pacto, llamado también Nuevo Testamento en las Biblias nuestras. Y esta pequeña porción que le llamamos el Nuevo Pacto, tristemente no es reconocida por los judíos que no aceptan a Cristo Jesús. Para ellos, para los que no aceptan a Cristo Jesús, solamente se rigen por la Tanaj, o lo que llamamos nosotros Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Pero para los cristianos es parte de nuestra Biblia, es la segunda parte de nuestra Biblia. Así que vamos a empezar este fascinante estudio, vamos a dar una pequeña introducción para luego en otro tiempo vamos a ir estudiando libro por libro en una forma panorámica y ver los puntos más sobresalientes en cada uno de ellos, que ayuden a nuestra percepción de lo que es nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Así que vamos a empezar el primer punto. La Biblia, como ustedes saben, está dividida en dos partes, llamados pactos o convenios. ¿Sí? Ahí vemos una ilustración del pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, llamado el Antiguo Pacto. ¿Ok? En Éxodo 24, del 3 al 8, el Señor dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Escuche bien. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo la sangre y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí ven? Entonces ahí Dios y el pueblo de Israel hizo pacto, pero claro, lamentablemente, tristemente, el pueblo de Israel invalidó ese pacto, como lo dice Jeremías, que por Israel invalidar ese pacto, Dios iba a hacer un nuevo pacto. ¿Ok? Pero ese nuevo pacto, recuerden lo que es en la persona de Cristo Jesús. Venga conmigo a Jeremías 31:31 y mire lo que dice el profeta Jeremías, exhortando al pueblo de Israel porque había caído en una apostasía tremenda, y Jeremías aún temía por su vida, pero Dios le dio la seguridad de que nadie lo iba a tocar. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro, y ese nuevo pacto es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en que ya no más iban a ofrecer sacrificios de animales por los pecados día tras día, sino que una sola vez y para siempre, como el Señor lo dijo, sus últimas palabras en la cruz: consumado es. Y ya no más sacrificio, porque la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Mateo 26:28 dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Sí ve la tipología ahí? Moisés en el monte Sinaí hace pacto, Dios con el pueblo, agarra sangre y le salpica primeramente al altar y luego a toda la congregación de Israel, sellando el pacto con sangre. Pero ese pacto quedó consumado o abrogado ya en la persona de Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz por los pecados de todos aquellos que le aceptamos. Hebreos 8:13 también dice lo mismo, el autor a los Hebreos. Hebreos 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, escuche bien lo que le acabo de decir, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se dan cuenta? Asimismo, cuando Jesús asciende a los cielos,
año 30, 33 por ahí, no sabemos exactamente, pero aproximadamente unos 40 años después el templo de Jerusalén es destruido y nunca más, hasta el día de hoy, los judíos han vuelto a hacer sacrificio, porque ese pacto ya quedó obsoleto. Porque ya, como dice, la sangre de los machos cabríos no van a perdonar los pecados. El único medio ahora para la humanidad de que sus pecados sean perdonados es a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 al 9. Amén. Entonces, ahí vemos lo que la Biblia dice sobre los pactos. La palabra pacto aparece unas 290 veces en toda la Biblia, mis amados hermanos. Y aparece 34 veces en el mal llamado Nuevo Testamento. La palabra testamento solo aparece 2 veces en toda la Biblia, en Hebreos 9, 16, 17, en lo que se hace relación a la herencia que uno recibe. Ahora, es verdad que en todas nuestras Biblias dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia se la tradujo al latín, de donde viene la Vulgata, es la traducción oficial de la Iglesia Católica Romana, la palabra es didaché, que en latín significaba también alianza. También era el testamento como lo vemos ahora, ¿no? De que a un padre le dejaba en herencia a un hijo o a alguien, ¿no? Pero también significaba alianza o pacto. Pero como el latín ya es una lengua muerta y con el tiempo los idiomas han ido evolucionando, tristemente hoy en día, para ningún hispanohablante, cuando escucha testamento, le significa pacto. ¿Es verdad o no es verdad? Simplemente dice, oh, voy a recibir algo, un regalo. Y no tengo nada que hacer por recibir ese. Simplemente esperar la muerte de él, como dice claramente el autor de los Hebreos. Esperar la muerte del que va a dar en beneficio el testamento a la persona que le está dejando. ¿Me hago entender? Entonces, pero en ese tiempo sí significaba también, era sinónimo de alianza y pacto. Pero con el tiempo, lamentablemente, ese concepto se ha perdido, ¿ok? Pero lo más apropiado, por eso es llamarle nuevo pacto, como ya leímos en Jeremías 31:31 y en Mateo 26:28, que implica un compromiso. Ese es lo más importante. ¿Por qué? Porque hoy en día se hace un llamado a aceptar a Cristo Jesús, pero no se hace énfasis en el compromiso, en el pacto, así como el pacto matrimonial, ¿sí? Uno se casa con la esposa hasta que la muerte lo separe y tiene que serle fiel, cuidarle, etcétera, 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 no fallarle, ¿ok? Sí, y también el momento que uno acepta a Cristo Jesús, está casado con Jesús, pero hasta la muerte. Y ahí es el compromiso de ser como Él, como dice la Escritura. En el momento que aceptamos el pacto de Dios a través de Cristo Jesús, estamos comprometiéndonos que vamos a honrar, vamos a glorificar al Señor, vamos a crecer y llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo lo dice en sus diferentes cartas. ¿Ok? Número 3. El idioma que fue escrito los libros del Nuevo Pacto, mayormente, como ustedes ven ahí, es el idioma griego, en su gran mayoría. Y creemos que al menos 2 libros fueron escritos en el idioma hebreo. Hay un erudito, creo que ya falleció, su nombre creo que era George Howard, que estudió un texto hebreo que se llama el hebreo de Shem Tov. Creemos que el libro de Mateo y el libro de los hebreos fueron escritos en hebreos. ¿Por qué? Por lógica propia. Porque todos los eruditos concuerdan que Mateo fue escrito para los judíos. Y se ha comprobado que aún en tiempo de Cristo Jesús y después, y hasta el día de hoy, hermanos, y por mucho tiempo después, los judíos seguían hablando hebreo. No dejaron de hablar hebreo, ¿ok? Es como nuestros hijos hablan español e inglés, no han dejado de hablar español, ¿no? Y si nuestros hijos les enseñan a sus hijos el español, esa era la tónica con los judíos, no perder su idioma, y les enseñaban.
aunque el idioma hebreo, por así decirlo, se adormeció por un buen tiempo, ha renacido. ¿Se dan cuenta? Entonces, Mateo escribe a los judíos. Si yo le tengo que escribir a ustedes, aún aquí viviendo en Estados Unidos, que se habla inglés, ¿en qué idioma les voy a escribir a ustedes? En español, obvio. ¿Ok? Pero si yo tengo que escribirle al pastor americano, ¿en qué idioma le voy a escribir? En inglés. Entonces, si yo les voy a escribir a los de mi propia etnia, va a ser en la lengua que es común entre nosotros. Lo mismo, si es el libro a los hebreos, va a ser escrito en hebreo. ¿Estamos? Entonces, y ese evangelio que se ha encontrado, que lo tuvo este rabino judío, Shentot, durante la Inquisición, ¿ok? Un gran erudito llamado George Howard hizo un estudio profundo de ese libro, y ahora en años recientes otro erudito judío, caraíta, no es cristiano, él ha hecho un estudio de ese evangelio hebreo de Mateo y dice que ese escrito tiene tiempos de la edad de Cristo, porque hay un juego de palabras en hebreos que solo lo puede entender la gente que habla hebreo. Es como yo siempre le he dicho, si yo le digo, la perla del Pacífico fue embellecida por Jaime Nebot, ¿qué me entienden ustedes? No me entienden absolutamente nada porque no son de mi ciudad. Pero si yo hablo con alguien de mi ciudad, me entendió 100%. Mi ciudad de Guayaquil fue embellecida por el alcalde que tuvimos que se llamó Jaime Nebot. ¿Sí ve? Guadalajara también. ¿Perdón? Guadalajara, México, sí le dicen también a Guadalajara. ¿Así? ¿Se dan cuenta? Entonces, la perla del Pacífico, ¿sí ve? A mi ciudad se la conoce como la perla del Pacífico. ¿Entienden? Entonces, así mismo, como por ejemplo, ustedes que estamos terminando el libro de Jeremías. En los primeros capítulos del libro de Jeremías, Dios le pregunta, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dice, veo una vara de almendro. ¿Ok? Y ahí estaba el significado, porque almendro creo que es shaket, o sheket, y dice, por eso me apresuro a cumplir mi palabra. Pero si la leemos en español, no nos cae nada en el entendimiento, pero en el hebreo sí, porque almendro es shaket y apuro es shoket. Entonces esos son los juegos de palabra en hebreo que hacen ver, ¿no?, que la escritura de este evangelio fue escrito muchos siglos antes, tal vez en la época de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces creemos que esos dos libros fueron escritos en hebreo. Número 4. ¿De cuántos libros está compuesto el nuevo pacto? 60. El nuevo pacto. Solo estamos estudiando el nuevo pacto. 27, recuerden, 27. En total son 66. El antiguo pacto son 39. Siempre le he dicho 3. La Trinidad, 3 por 3, 9, 3, 9 y 3 por 9, 27. Así se aprende rápido. Ahí está, miren, esa es una copia de la portada del hebreo, del Mateo hebreo de Shentot. ¿Ok? Y yo lo uso, ahora que estoy predicando el libro de Mateo. Y me enriquezco más y puedo sacar más tesoros espirituales cuando uno va a los originales. Uso el hebreo y el griego. Porque a veces aún del griego al español no es el mismo significado. Ya perdió. ¿Estamos? ¿Ok? Número 4. El nuevo pacto está compuesto de 27 libros escritos en un periodo aproximado de 60 años. Algunos dicen menos, otros dicen más, pero un promedio. ¿Ok? Porque recuerden, cuando damos fechas, amados hermanos, es aproximado siempre. ¿Estamos? ¿Ok? Porque recuerden, ahora algo muy importante también, hermanos, los libros que tenemos en el nuevo pacto, que van desde ¿dónde? Desde Mateo hasta Apocalipsis. Escúchenme bien, no están puestos en el orden cronológico en que fueron escritos. ¿Estamos? Simplemente están acomodados por cuestiones de interés. Primero la vida de Jesús, los evangelios.
Se cree, tal vez, quizás, de pronto, se cree que el primer libro del Nuevo Pacto que se escribió fue el Evangelio de Mateo. Se cree que se escribió por el año 40 después de Cristo, pero que en realidad comenzó a circular por el año 65 al 70 después de Cristo. ¿Ok? Eso no está en sus notas. Número 5. El Nuevo Pacto a su vez está dividido en 5 grupos de libros. Así como el Antiguo Pacto, ¿no? Una manito y una manito, ¿ok? 5 grupos de libros. ¿Cuáles son esos 5 grupos? ¿Cuál es el primer grupo que tenemos en el Nuevo Pacto? Los evangelios, que son 4. Muy bien. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya me adelanté. ¿Qué narran? Los 4 evangelios narran el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, culminando con su obra de expiación, muerte, sepultura y resurrección. Siempre, mis amados, si no marcamos la resurrección, estamos dando la obra incompleta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay 4 evangelios, pastor? Y casi los 4 narran, bueno, lo mismo, aparentemente. Lo que tenemos que ver es que cada autor se enfocó en cierto grupo de personas, ¿ok? Por ejemplo, Mateo es enfocado directamente a los judíos, y hay una frase, cuando ya entremos a ver Mateo, ahí vamos a entender más por qué 4 evangelios. De hecho, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se los conoce como los evangelios sinópticos, porque tienen mucha similitud, ¿ok? En las historias. Pero Juan es diferente. Juan es un evangelio totalmente doctrinal en donde comprueba que Jesús es Dios encarnado. ¿Me hago entender? Entonces Juan es teólogo, Mateo va a los judíos, Marcos va a los romanos y Lucas es un erudito, es un doctor, ¿ok? Y él es más estadístico y cronológico. De hecho, si ustedes ven, el evangelio de Lucas tiene más contenido en escritura que los otros evangelios. ¿Ok? Hay más información en Lucas porque como doctor, como académico que él era, entonces él buscaba más información y buscó, como dice en Hechos, en las fuentes originales. Tal vez Lucas conversó con María, conversó con José, con los apóstoles. De hecho, estuvo con el apóstol Pablo, estuvo con Pedro de pronto, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo grupo de libros? Hechos, el único libro de historia. Ahora, ¿de qué nos narra Hechos? Ahí dice, nos relata el inicio de la iglesia, su formación, su estructura y qué más, sobre todo, lo que yo siempre hago énfasis. ¿Ah? Por ahí vas, Marixita. Propósito, ¿para qué existe la iglesia? ¿Ok? El libro de Hechos es rico en eso. Nos da el inicio de la iglesia, cómo se formó, cómo se estructuró. Ya vimos eso, los obispos, los ancianos, los pastores, los diáconos. Si ve la estructura, los conflictos también hubo ahí en Hechos, capítulo 15, si ve. Y sobre todo la expansión de la iglesia, el propósito de ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Y el libro de Hechos pues narra mayormente el ministerio del apóstol Pablo, que ya lo vimos detalladamente nosotros. Número 3, ¿cuál es el tercer grupo? Vamos, rápido. Las cartas de Pablo. Otro nombre ahí dice, ahí está. ¿Cuál sería el plan? ¿Ah? Cartas Paulinas. Muy bien, de Pablo. Se las conoce como cartas Paulinas, que van desde Romanos hasta Filemón. ¿Ok? Ahora, ¿de qué hablan las cartas de Pablo? Doctrinales, muy bien, nos instruye en temas doctrinales. También vemos consejos o exhortaciones para las iglesias. Vemos cartas que responden a conflictos dentro de la iglesia, como 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, en Efesios, Colosenses. ¿Sí ve? ¿No? Entonces, pero ahí, gracias a las cartas de Pablo, hermanos queridos, la iglesia goza de la doctrina que es nuestro eje. ¿Ok? El cuarto grupo, ¿cuál es? Las cartas generales. Muy bien. Que van desde Hebreo hasta Judas.
Aunque yo coincido con algunos eruditos, bueno, hoy en día el peso de que el libro de los Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo está cada vez más fuerte. Así que, pero bueno, están puestas en ese orden. Las cartas generales de Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. ¿De qué nos hablan? Ajá. Hay una palabra clave que le ha dejado para que ustedes la llenen. ¿Saben de qué? Hebreos. ¿De qué habla Hebreos, hermanos? El libro. De la fe. La convicción de nuestra fe. La convicción de nuestra fe. Eso es capítulo 11. Pero si usted se detiene a leer Hebreos, hermano, Hebreos es una carta apologética. Como Judas, como Pedro también. Ayer me hicieron la pregunta, pastor, pero que en la misa escuché que el sacerdote dijo que Jesús le dice que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Sobre esta piedra. Y le muestro en el libro de Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 que Pedro dice que Jesús es la piedra viva. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículos 8 por ahí dice, pero Jesús es la piedra viva, no yo. Y estas cartas para mí son más cartas apologéticas. ¿Qué significa apologética? Temas doctrinales, perdón, ¿dónde estoy? Ok, ahí estoy. ¿No? Y también nos ayudan a presentar defensa de nuestra fe. El libro de los Hebreos demuestra que Cristo Jesús es ese sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Ahí muestra la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús. Y muestra que siempre la justificación ha sido por la mera fe. Desde Abraham estamos, ¿sí ve? Entonces yo lo he visto en eso más como defensa de nuestra fe. ¿Ok? Santiago también, Judas dice que debemos de contender ardientemente, defendamos nuestra fe. Por eso es importante empaparnos, escudriñar la palabra de Dios día tras día. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es el último grupo que tenemos en el nuevo pacto? ¿El libro? ¿Libro? ¿Qué tipo de libro es Apocalipsis? ¿Novela? ¿Ficción? No revelaciones, cuidado, revelación singular. Y la palabra Apocalipsis significa revelación, es decir, el libro profético. Apocalipsis nos enfoca hacia los eventos futuros y el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, número 6. ¿Ya copiaron? A diferencia del antiguo pacto, hermanos amados, el nuevo pacto se fijó en su parte principal como por el año 170 después de Cristo. Fíjense, por el año 170 después de Cristo, recién se estuvo compilando, ¿sí? Y ya se hizo como quien dice un borrador de todos los libros. Pero miren hasta cuándo realmente fue oficializada y canonizada, ¿ok? Dentro de la Biblia, en el año 367 por el obispo de Alejandría, Atanasio. Recuerden lo que siempre le he dicho, Alejandría de Egipto era una de los patriarcados grandes de la cristiandad. Que tristemente, hermanos queridos, todos esos grandes patriarcados hoy en día, lo que queda es un pequeño remanente, un minúsculo remanente. En Alejandría, gracias a Dios, hay un buen grupo de hermanos. Ahí está nuestro hermano Rafa, ¿no? Hay asociación bautista de Alejandría, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Antioquía de Siria, ¿no? En Jerusalén, en Éfeso era otro gran patriarcado, ya no existe prácticamente Éfeso, y el otro era Roma. ¿Ok? Muy bien, 7. Con respecto a los libros del Nuevo Pacto, los católicos, escúchenme bien, y los cristianos, concordamos totalmente en que el canon de corresponden a los 27 libros que lo conforman. Aquí no hay ningún problema, pero ¿saben qué irónico? ¿Saben qué es lo irónico, amados hermanos? Miren,
Lo irónico es que, se los presento más adelante, pensé que estaban ahí. Lo irónico es que existen como más de 30 libros, creo que aquí lo he puesto, sí, que son libros apócrifos, pero no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Y ninguno de esos más de 30 libros están incluidos en nuestras Biblias, ni en la Biblia católica. Ya vamos al punto número 9. Número 8. Las evidencias canónicas. ¿Qué tenían que incluir para que un libro fuera considerado dentro del canon del nuevo pacto? Número 1, tenía que ser escrito por un apóstol o tener el respaldo de un apóstol, o llamado respaldo apostólico. Deme un ejemplo de un libro que haya escrito con un respaldo apostólico. ¿Me entendieron o no? Primera de Pedro, segunda de Pedro. No, eso fue escrito directo por un apóstol, pero autor directo un apóstol. Pablo, Pedro, Mateo, Juan son directos escritores apóstoles. Pero Bajo el respaldo. pero ¿quiénes escribieron bajo el respaldo de un apóstol? El Apocalipsis también. No, directamente Juan, el apóstol Juan. Porque Juan era apóstol. Vamos. Hechos, muy bien, Joshua. ¿Quién escribió Hechos? El escriba de Pablo. ¿Y quién fue el escriba de Pablo? ¿Cómo se llamaba? Lucas. Lucas, correcto. Y él era gentil y también escribió el Evangelio de Lucas. Otro, Marcos. Exacto, Juan Marcos, sobrino, según se cree, de Bernabé. Él tuvo el respaldo de Pedro, porque Marcos fue prácticamente el discípulo principal de Pedro después. ¿Ok? Número 2, tenía que la autoría de dichos libros haya sido reconocida por la iglesia. Oh, ahí me equivoqué. No me gusta esta palabra primitiva. No sé, la veo, ¿sí? ¿Sí ven? Sí, la iglesia antigua, la iglesia de los primeros siglos, ¿ok? La iglesia naciente del primer siglo, segundo siglo. Recuerden siempre, amados hermanos, lo que les he enseñado y a la luz de la historia universal sabemos. Ya en el tercer siglo, ahí fue donde ya la iglesia se corrompió del todo. Cuando vino Constantino el Grande, el año 312 después de Cristo. Ahí en el libro de historia del cristianismo se conoce como la era de las tinieblas, en donde todo el paganismo se mezcló con el cristianismo, y de ahí hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. ¿Ok? Otra evidencia canónica era estar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. Por ejemplo, inclusive, amados hermanos, sepan que Martín Lutero no estaba de acuerdo en que el libro de Santiago estuviera incluido en el canon del Nuevo Pacto. Porque mire, aún Martín Lutero, por eso le digo, hoy en día, amados hermanos, nosotros gozamos ya de tantas evidencias bíblicas y arqueológicas. Uno de los grandes descubrimientos que nos han ayudado más a entender la Biblia han sido el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto por 1950 por ahí. Reciencito. ¿Se dan cuenta? Tantos descubrimientos. Los lugares bíblicos, geográficos, se han encontrado evidencias. ¿Estamos? Entonces, eso nos ha ayudado ahora a entender más, y por eso, tenemos que cambiar, porque, esto no ha sido así. Lutero creía que el libro de Santiago no debería estar incluido en el canon, porque él pensaba que contradecía a Pablo. De ninguna manera. Al contrario, Santiago reconfirma lo que Pablo dice. Santiago lo que añade es, sí, soy salvo por la fe, pero esa fe tiene que producir frutos. Y es lo que dice el Señor, lo que dice Pablo. ¿Estamos? Entonces, eso eran las evidencias para que los libros que tenemos, y como le digo, ningún libro extra está incluido ni en la Biblia católica ni en la nuestra. Ahora, miren acá, 9. Es interesante
interesante notar, amado hermano, que existen más de 30 libros apócrifos del Nuevo Pacto. Apócrifo significa escondidos, lejos. Apo es lejos y crifos es escondidos, ¿ok? Falsos del Nuevo Pacto, que no están incluidos en ninguna Biblia. Y aquí les pongo la lista para que ustedes vean. Miren, tenemos 4 evangelios, ¿no verdad? Miren cuántos evangelios falsos hay. Hay más. El evangelio de los hebreos, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Tomás, el evangelio desconocido, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el protoevangelio de Santiago, el evangelio árabe de la infancia del Salvador, el evangelio de la verdad. Wow, imagínense, ¿no? Evangelio de Felipe, y además hay evangelios menos importantes de los 12 apóstoles, ¿ok? De Matías, de Judas, de Bartolomé. Hay otros libros de hechos. ¿Cuántos libros de hechos tenemos? 1. Pero miren, hay 7 libros de hechos acá. Hechos de Pedro, de Pablo, de Andrés, de Juan, de Tomás, predicación de Pedro y otro libro llamado Romance, que los podemos encontrar gracias a la tecnología gratis en PDF. ¿Ok? Y otras epístolas apócrifas, como la correspondencia entre Cristo y Akbar, rey de Edesa. Epístola de los apóstoles. Tercera de Corintios. ¿Por qué? Porque se sabe con seguridad que Pablo escribió 3 cartas. ¿Ok? Pero algunos eruditos dicen que en las 2 cartas de Pablo están las 3, simplemente que parece que no las dividieron como 3, sino como 2. Está también la epístola a los laodiceos, porque sí, existió esa carta. Pablo escribió a los colosenses y a los de la Odisea. Y Pablo dice, cuando usted lea Colosenses, dice, cuando se lee esta carta en Colosas, que la hagan leer a los de la Odisea. Y que la carta que envía a los de la Odisea se lea en la de Colosas. Pero no encontramos. Y algún vivo por ahí, algún sabido, digo, voy a hacer una carta como la carta a los de la Odisea. Pero, vuelvo y repito, si hay algo que contradice cualquier libro de Génesis hasta Apocalipsis, no está incluido. Correspondencia entre Pablo y Séneca. ¡Wow! ¿Sabe quién fue Séneca? ¿No? ¿Nadie? Un estoico. Por ahí vas, Álvaro. Era un filósofo griego. Un estoico, un filósofo griego. ¿Ok? Y mire cuántos apocalipsis hay, aparte de que tenemos. Apocalipsis de Pedro, de Pablo, de Juan no canónico, de Tomás, de Esteban y hasta el de María. ¡Wow! Berito. ¿Usted ha leído alguno de esos? No he leído algunos de esos, ¿me entiende? Pero sí los pienso leer en algún momento. Pero ahí Okay. dice, esto parece que fuera, o sea, ahí mismo cuando empiezan a narrar, yo sí he leído una parte. No, mi amor, el que tú has leído es el de los macabeos. Ajá, de los macabeos. Sí he leído libros del Antiguo Pacto de los deuterocanónicos que le llaman en el Antiguo Pacto, que están incluidos en la Biblia católica. En uno de ellos es de Macabeos. Son libros muy preciosos como historia, pero no inspirados por Dios, porque Él mismo al final dice, bueno, hasta aquí fue mi relato, espero que les haya sido, he tratado de hacer lo mejor y pues bueno, si no les ha gustado, I'm sorry, con excuse me. Entonces, así no actúa el Señor. Gaby. Sí, estos libros al final son falsos o verdaderos, o son, como dicen, Son falsos libros, son falsos libros. Canon, ¿no? Por eso no están dentro del canon, ni de la Biblia católica, de ninguna Biblia. ¿Ok? Seguimos. 10. Ya creo, ya ustedes lo saben cuando hablé sobre la Biblia. La división en capítulos, hermanos. Recuerde, siempre le he dicho, cuando se escribió la Biblia, todos los libros de la Biblia, todos fueron escritos de corrido. Fue en el año 1250, grábese esa fecha, mire, 1250 después de Cristo, el cardenal Hugo la dividió en capítulos. ¿Ok? Y vuelvo y repito, la división en capítulos y en versículos no es inspirada por Dios, pero bueno, aún la aceptamos. Y gracias porque este hermano se tomó la molestia, ¿me entiende? Y eso ayuda bastante, ¿saben por qué? Porque así sabemos en dónde está un versículo, porque después, por ejemplo, si usted lee el libro de Isaías, el libro del Nuevo Pacto, cuando mencionan al profeta Isaías que
en tal parte Isaías dice, ¿sí ve? ¿En qué parte? Isaías es grande. Entonces, pero si tú dices ahora, en Isaías 44 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, ya es más fácil ir a Isaías 44, por ahí creo que estamos. Entonces, miren, ahí solo se dividió en capítulos. Y 301 años después, el hermanito Robert Stephen la dividió en versículos en 1551. O sea, hace aproximadamente recién 500 años atrás, la Biblia fue dividida en versículos. ¿Ok? Número 12. Con respecto a la cantidad de escritura, hermano, si usted ve, les voy a mostrar mi Biblia, aunque mi Biblia es Biblia de estudio, ¿no? Tiene comentarios, ¿no? Pero usted ve lo que de dónde a dónde es el nuevo pacto. Miren, desde aquí, si ven, compare el grosor de lo que está a mi izquierda de la Biblia y con esto que es el nuevo pacto. ¿Qué cantidad de escritura tiene el nuevo pacto con relación al antiguo pacto? Calculen. A ver, Alvarito. Cuarto, tal vez. Una cuarta, ¿no? Sí. Por ahí, casi por ahí. Según los eruditos dicen que la escritura en cantidad que tiene el nuevo pacto es 1/3 con respecto al antiguo pacto. ¿Sí ven? Entonces, eso también me dice algo importante, ¿o no? Que hay que estudiar bastante el antiguo pacto. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Con respecto a la cronología del tiempo, hermanos queridos, yo he dividido el nuevo pacto en 3 periodos de tiempo. El primer periodo lo he puesto con respecto a la cronología del tiempo. Póngale ahí, con respecto a la cronología del tiempo. Todo el nuevo pacto yo lo puedo dividir en 3 periodos. El primer periodo, los evangelios. ¿Qué narran los evangelios? Desde el nacimiento de Cristo hasta ¿dónde? Hasta su resurrección. Perdón, ahí me equivoqué. Es resurrección, no es ascensión. ¿Ok? Hasta su resurrección. Porque ninguno de los evangelios narra la ascensión. ¿Ok? Sí, cómo no. No, Evangelio no, pero el libro de Hechos. Es que y Hechos no está en el grupo de los evangelios. Exacto. Entonces, el segundo grupo es la iglesia naciente. ¿Ok? Que va desde Hechos hasta el libro de Judas. Yo lo he dividido así. Y que abarca, según se cree, por eso pongo más o menos 30. Ahora, ¿le llama algo la atención en el primer periodo? Menos 6 antes de Cristo. O 6 antes de Cristo. ¿Por qué ponemos 6 antes de Cristo? Y miren que pongo 30 después de Cristo. Todo esto aproximadamente. Porque se cree que posiblemente Jesucristo nació por el 7 o 6 o 4. Correcto. Nadie sabe exactamente el año que nació nuestro Señor. Se cree que Él pudo haber nacido por esos 4, 5, 6, 7, hasta 8 algunos dicen, antes de Cristo. Entonces, si estamos hoy día año 2020 después de Cristo, ¿es realmente el 2020 después de Cristo? Si Jesús nació 6 antes de Cristo, entonces estamos en el año 2026, ¿sí o no? Así que es otro punto más que siempre he dicho, que con respecto al tiempo, hermanos, solamente es una referencia lo que tenemos. ¿Ok? Estamos. Entonces, la segunda parte del periodo va desde la iglesia que nace en Jerusalén, ahí en Hechos, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta Judas. ¿Ok? En cuestión de libros, que va del año 30 aproximadamente al 63 después de Cristo. Y el último grupo, ¿cuál sería? ¿Ah? La era de la iglesia. Los eventos futuros y el estado eterno, que abarcan desde el 63 ya ¿hasta cuándo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Solo falta el libro de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo sería? ¿Hasta qué fecha? El fin.
¿Hasta la venida de Cristo nada más? Eternidad. Eternidad, correcto, hasta la eternidad, hermanos queridos. Recuerda cómo termina Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva, y estaremos con el Señor para siempre, por la eternidad, ¿ok? Y si nos damos cuenta, el libro de Apocalipsis habla de la era de la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para las iglesias en este tiempo llamado la era de la gracia o la era de la iglesia, ¿ok? Siguiente, se cree, ¿cuántos autores fueron en total que escribieron los 27 libros del Nuevo Pacto? Se cree que fueron 9 autores, ¿ok? Esa es una ¿cómo le diga? ¿Cómo se dice cuando lo hacen muñecos de cera? Réplica. Una réplica del apóstol Pablo. Está en el Museo de la Creación, ahí arriba de Louisville, Kentucky, cerca de Cincinnati, ya frontera con Ohio, ¿sería Cincinnati? ¿Ok? Ahí les animo, si algún día quieren ir a pasear, conozcan el Museo de la Creación y ahora van a conocer el modelo del arca de Noé en sus medidas bíblicas. Enorme. Yo he ido, ¿cuántas veces fuimos, mi amor? Como 2 o 3 veces fuimos. Bueno, mi familia solo fue para mi graduación y ahí vimos muchas cosas interesantes. Muy bonito, se los recomiendo. ¿Ok? El Museo de la Creación. No me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero queda cerca de Cincinnati. ¿Ok? Se cree que fueron nuevos los escritores de todo el Nuevo Pacto, aunque, y concuerdo con uno de los comentaristas que estudié, pudieran ser 8 si consideramos a Pablo como el autor de Hebreos. Ahora, todos ellos fueron judíos, excepto Lucas. Ahí está. ¿Ok? 15. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Pacto son los que se conocen como los códices o pergaminos sinaítico y alejandrino. Pero en cuanto a papiros de fecha anterior, existen cerca de 100 papiros fragmentados. Y escúchenme, algunos pedazos de papiro, amados hermanos, son tan pequeños que caben en la palma de su mano. De los pedacitos que se han encontrado porque el tiempo los ha destruido. Se han encontrado pedacitos que es wow, ¿no? Eso es un tesoro, ese pedacito de papiro. Y eso es muy importante. Los libros del Antiguo Pacto en su mayoría fueron escritos en pergaminos, en rollos. Pero los del Nuevo Pacto se encontró un nuevo material que son los papiros, que son elaborados de los juncos que crecían en las orillas del Nilo. ¿Ok? Era más económico. Por eso hay mucho más copias o fragmentos del Nuevo Pacto que del Antiguo Pacto. ¿Ok? 16. Perdón, esa es una copia del Códice Sinaítico. Y creo que en el Museo de la Biblia aquí en Washington había uno. Sí, había uno. Yo le tomé una foto, me acuerdo. ¿Sí? Y están así ahora como libros, ¿sí ven? Los han encuadernado y los han puesto como libros. Ese es el código sinaítico, hay una foto más ampliada. Y claro, le han hecho comentarios a los lados, como ustedes ven. Son comentarios del escritor. Y esta es una copia del Códice Alejandrino, encontrado en la ciudad de Alejandría, por eso lleva el nombre de Alejandrino, ¿ok? Y esa es una copia de la hoja también del Códice Alejandrino. Ahora bien, los manuscritos más antiguos, ¿había puesto eso ya? 16. Tenemos alrededor de, según investigué, pero para mí quedamos cortos, porque una vez escuché a alguien decir que hay más de 25,000 copias del Nuevo Pacto. Lo cierto es que existen mucho más copias del Nuevo Pacto. Ahora déjenme decirles algo, amados hermanos, escuchen bien, copias, no existen los originales. Todos son copias de copias de copias de copias, como los del Antiguo Pacto. ¿Ok? Aún los libros que se encontraron en los rollos del Mar Muerto
se encontraron todos los libros del antiguo pacto, excepto el libro de Esther, ¿sí? También son copias que los esenios tenían la labor de reproducirlos. ¿Ok? 17. La primera traducción del nuevo pacto a nuestro idioma, al español, fue escrito por Francisco de Encinas, español, en 1543. Pero escúcheme bien, utilizando el texto griego publicado por Erasmo en 1516. Pero alguien me puede decir si conoce de versiones de la Biblia. Me dice, pastor, ¿hubieron otras Biblias en español antes de Encinas? Sí, como por ejemplo las que ven a continuación. Este es el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. ¿Sí? Miren, testamento de nuestro, ¿sí ve cómo se escribe el nuestro? Pues yo le digo, ese es el español de ese tiempo. No dice nuestro, sino nuestro. Redentor y Salvador. ¿Sí ve? Ese era el español de ese tiempo. Traducido, miren cómo se pone traducido con Z de griego en lengua castellana por Francisco de Encina, dedicado a la cefarea. Pues, si ustedes entienden, hermano, y está en español. Si ven que el español de ese tiempo, si dice habla Dios, aquí sí entendemos, ¿no? Oh, perdón, ¿dónde se fue? Acá. Dice habla Dios, no fe aparte el libro de esta ley de tu boca. No se aparte, ¿sí ven? Es que la F la pone como S. ahora es S, ¿sí ven? Antes era F, no fe. ¿Sí ven? Pero es mejor ahora. Ok, anyway, ok, entonces ahí tienen una pequeña copia de la portada. Y por lo que veo, ese es original, porque encontré varias fotos en internet y ustedes pueden ver algo, el sellito de aquí, en propiedad del que lo tiene, porque vi algunas portadas con ese sellito, pero me gustó porque el sellito no era tan grande. Otro, el sellito era más grande, que cubría parte de lo que decían. ¿Ok? Y por último, hermanos queridos, bueno, en conclusión, ¿qué es el nuevo pacto? El 18 no lo puso. ¿No lo puse el 18? Oh, no lo puse el 18. Oh, perdón. Estaba demostrándoles. La Biblia alfonsina, miren, fue escrita en 1280. Pero la Biblia alfonsina, amados hermanos, más que una traducción, según dicen, es una paráfrasis de la Vulgata. La Vulgata, recuerden que fue la Biblia escrita en latín, que fue traducida del hebreo y el griego al latín. Esa se llama la Vulgata. Y de la Vulgata es que sale esta Biblia llamada alfonsina. ¿Ok? Pero no es una Biblia en sí, sino una paráfrasis de la Vulgata. ¿Ok? Y había otra versión que se llama la Biblia de Alba. Eran una gente rica, eran de la realeza, y que le pidieron a un judío que tradujera el antiguo pacto. ¿Ok? Pero solamente fue el antiguo pacto, por eso hay traducciones del antiguo pacto. Fue el español, pero no el nuevo pacto. ¿Ok? La Biblia de Ferrara también fue traducción del antiguo pacto. Fue antes de Francisco de Encinas. Y Francisco de Encinas escribió directamente desde el griego al español, como luego después Casiodoro de Reina en 1569 tradujo del griego al español ya la Biblia completa, y en 1602 Cipriano de Valera la revisó. ¿Ok? Entonces, y ahí ustedes pueden ver, si ustedes gustan, yo les puedo imprimir esa hoja. Ustedes pueden ver cómo se originaron. Y hermanos, tengo una lista de las versiones hasta el día de hoy. ¡Wow! Cantidad de versiones. ¿Ok? Así que pues, y número 18. El nuevo pacto menciona aproximadamente, hermanos, 250 citas del antiguo pacto. ¿Qué me enseña eso? Y por último, el último punto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Es el cumplimiento, el nuevo pacto, el antiguo pacto,
el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. No sé si ven, el nuevo pacto es prácticamente el cumplimiento del antiguo pacto. Mateo 5:17 y Lucas 18:31, con eso culminamos. Miren lo que dice Mateo 5:17. Dice así. No penséis, dice el Señor Jesucristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Y en Lucas 18:31 dice así. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas, escúcheme bien, escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo el antiguo pacto, como siempre les he dicho, amados hermanos, apunta hacia una sola persona, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. El nuevo pacto es el cumplimiento de todo el antiguo pacto en la persona de nuestro amo y salvador Jesucristo. Desde su encarnación terrenal, tomando forma humana, hasta su segunda venida y hasta el estado eterno. Amén. Así que los invitamos a que, pues bueno, se suscriban, le den like, compartan y los esperamos en el próximo estudio donde vamos a estudiar panorámicamente cada libro del nuevo pacto. Dios me los bendiga ricamente.